Pues bienvenida una vez más, Yolanda, por estar aquí con nosotros esta tarde en Marca la Diferencia con Psicología y para hablar de un tema tan importante y tan interesante como son las pérdidas, pero no solamente la parte de duelo, ¿no? O la parte de pérdida de un ser querido, de una muerte de una persona allegada a nosotros, que ya sabemos que eres una gran especialista en eso, porque como bien sabéis, Yolanda, que ya os comentaba en alguna otra ocasión que ha estado con nosotros, es psicóloga clínica y especialista en lo que es en acompañamiento en paliativos y en duelo, con lo cual esta parte, digamos que como ya lo habíamos comentado más veces, yo le había pedido a Yolanda que pudiéramos abordar también otro tipo de pérdidas que son también muy frecuentes y que además en los últimos 2 años ya o año y medio prolongado creo que ha sido uno de los grandes temas que estamos acometiendo, ¿no? Pues es Sí, sí. la pérdida muchas veces del trabajo, a veces en un ERTE y otras veces porque lo hemos perdido realmente. Las separaciones, divorcios y tal que han venido a raíz de todo lo que hemos estado viviendo en este último año y medio. La dificultad también pues, de los hijos, de cómo pueden vivir pues, esos cambios, también de las pérdidas de ellos, ¿no? La parte relacional que han tenido que cambiarse, han tenido que cambiar muchas cosas, adaptarse a nuevos hábitos, interactuar con los compañeros de otra manera, sobre todo a través de nuevas tecnologías, o con mascarilla, o sin poder tocarse. O sea, son un montón de pérdidas que hemos ido como asumiendo y nos está costando. Incluso a mí a veces el no dar dos besos o abrazar es una pérdida afectiva que a mí también me cuesta, ¿no? No sé cómo quieres tú abordarlo, Yolanda. Yo ya sabes que aquí es todo como muy fácil, muy amigable. Invito a todas las personas que están conectadas en este momento a que por favor puedan también efectuar sus preguntas. Yo tengo ya aquí alguna pregunta anotada que me han hecho por privado y que luego te iré formulando a lo largo de esta media horita que vamos a estar contigo. Entonces, bueno, pues sin más demora te voy a dar paso para que tú puedas ir comentándonos bueno, yo ya sabes que te iré interrumpiendo a medida que vayan surgiendo temas que pueden ser más de actualidad o que a petición de algunas personas por privado pues ya lo habían formulado. ¿Te parece bien así? Genial, Concha, estupendo. Muy bien. Pues nada, como siempre, agradecerte primero el espacio que tienes para difundir la psicología. Todo el apoyo a difundir la psicología es poco y más en estos tiempos. Y luego agradecerte que hayas pensado en mí. Es para mí un regalazo. Así que muchas gracias, Concha. Y a ver si en este espacio podemos ayudar a alguna persona con este tema, porque es un tema bastante extenso, bastante profundo, que revuelve, que trae preguntas, algunas sin respuesta. Así que estupendo. Muchas gracias, Concha. Gracias Pues a ti. ¿cómo quiero abordarlo? Pues fíjate, cuando me invitaste a este espacio de nuevo pensé, fíjate lo que hemos pasado con el confinamiento. Hemos tenido, como bien dices, numerosísimas pérdidas, algunas muy, muy importantes, tan importantes como puede ser la pérdida por muerte. Y bueno, es cierto que hemos hablado en 2 ocasiones sobre la pérdida por muerte y sí que me gustaría comenzar a hablar sobre la pérdida de pareja. La pérdida de pareja porque, bueno, vamos a abordar lo que se llama el espacio vital. El espacio vital es aquel espacio en el cual crecemos, nos conducimos y nos desarrollamos. Y bueno, pues ¿qué hay en el espacio vital? Pues componentes como puede ser el de la pareja, el de los hijos, el del hogar, el del trabajo. Y quería empezar por la pérdida de pareja porque con el confinamiento y con la vuelta de vacaciones hay numerosos estudios y además esto está ya medido. Hay una investigación de la Universidad Oberta de Cataluña que habla sobre el número de divorcios después del verano, en el último trimestre. Habla de un 60% en los 3 últimos meses del año. Esto significa que algo se ha fraguado antes. Los divorcios no aparecen porque sí. Pero además los divorcios no significa que sea una cantidad exacta a las separaciones. Y cuando perdemos una pareja estamos hablando de separación o no de divorcio necesariamente. Esto significa que habrá muchas separaciones, que no será
divorcio. Y bueno, pues el confinamiento sí que nos ha traído un aumento de estas cifras y el verano también. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos perder por fallecimiento a un ser querido, pero solo lo vamos a perder una vez. Perdemos una madre, perdemos un padre, pero una pareja la podemos perder a lo largo de nuestra vida varias veces. Y esto significa pues que la persona va a estar en duelo en varias ocasiones de su vida y nunca va a ser lo mismo. No sé si las personas que nos acompañan hoy han estado en espacios anteriores, pero hablaba de que el duelo es un proceso adaptativo en el cual aprendemos a vivir sin aquello o sin aquella persona con la que manteníamos un vínculo afectivo con valor, de gran valor. Este proceso es único y esto significa que si yo tengo 4 separaciones, haré 4 duelos distintos, es activo, el tiempo no lo cura todo, sino que es lo que hacemos en el tiempo, es transformador, nunca volvemos a ser la misma persona después de esa pérdida y además es social, necesitamos del otro para ser elaborado, necesita ser compartido y además es irreversible. Esto es importante porque hay veces que cuando perdemos una pareja decimos cuánto me gustaría pues volver a, pues puedes volver a amar, pero probablemente no seas la misma persona. Mirad, en nuestra sociedad, bueno, pues tenemos como sobrevalorado desde mi punto de vista el amor romántico. Sobre ese amor romántico montamos nuestras expectativas de vida, nuestra familia, nuestros aspectos afectivos. ¿Y qué ocurre? Que son unas expectativas muy poco realistas, con lo cual es muy fácil que vayamos a fracasar en el intento. ¿Qué ocurre cuando fracasa la persona en esas expectativas de amor romántico? Pues que probablemente haya una separación, una ruptura de pareja. Cuando se ha hecho un estudio sobre qué es lo que lleva a que una pareja se separe, pues mirad, para mí, desde mi punto de vista, todo se limita a una cosa muy sencilla, que es a la exposición a la convivencia. Cuando la persona convive de una forma más intensa con la pareja, pues hay mayores probabilidades de que la cosa vaya mal. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad en la que es muy difícil encontrar comunicaciones útiles, compasivas, fructíferas. Pasamos mucho tiempo fuera de casa, con lo cual, bueno, pues cuando estamos de vacaciones o durante el confinamiento, ¿qué ha ocurrido? Pues que estamos más tiempo con esa pareja y si no hay una comunicación fluida, funcional y hay algún conflicto que no se ha abordado, pues porque pasamos mucho tiempo fuera, pues se hace más profundo, más evidente, más complejo. Digamos que el conflicto toma mayor presencia y ahí es donde puede producirse la separación. Sin embargo, cuando a las personas nos dicen separación de pareja, ¿qué acude a nuestra mente? Pues que se ha acabado el amor, ¿verdad? O que ha habido otra tercera persona. Bueno, cuando se convive más tiempo con la persona, pues se hace más evidente los cambios de valores, los cambios de pensamiento o los hábitos, las costumbres o la falta de motivación. Todo eso también participa en la separación de pareja. Por lo tanto, hay, bueno, pues la separación, hay múltiples factores que pueden llevar a esa ruptura. ¿Qué ocurre cuando empiezan a cocinarse todas estas causas? Pues que hay un distanciamiento no solo físico, la persona pasa más tiempo fuera de casa, las motivaciones se focalizan sobre lo que está fuera de la pareja, aparece más fácilmente una tercera persona, si hay poca comunicación aumenta esa pobreza, esa escasez en la comunicación, hay un distanciamiento no solo físico sino también psicológico, hay menos encuentros sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final aparece la ruptura. ¿Qué ocurre con la ruptura? Y esto es importante reseñar, que generalmente llamamos el abandonado y el que abandona. Sin embargo, en la separación de pareja, el duelo por separación de pareja lo hace el doliente. ¿Y quién es el doliente? No solo el abandonado, sino también el que toma la decisión, porque como os digo, es un problema multifactorial en el cual hay una persona que toma la decisión, pero con múltiples causas que se han ido cocinando poco a poco. Bueno, pues ¿qué ocurre con...? Discúlpame que te interrumpa. Mm. Yo creo que estás dando con el micro en algo, no sé si tienes un collar o una mesa o algo delante y está chocando todo el rato y está sonando tac, 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 tac.
Eso por un lado. Y luego por otro, que quiero interrumpirte para hacerte una pregunta. Vale. Ya tengo aquí algunas preguntas. Y cuando tú hablabas de, claro, las parejas, hablabas que, bueno, que el amor romántico pues ha hecho mucho daño, el amor este de Disney, ¿no? Donde fueron felices Sí, y comieron perdices y todo es fantástico de la muerte y todo fenomenal. Y apuntabas a un tema muy importante que es la comunicación y la convivencia. Eh, no sé si te ocurre a ti, pero yo al menos me encuentro muchas veces en consulta que la mayoría de las personas, esta parte de la convivencia sí, pero es más como a nivel logístico. No es tanto una comunicación realmente desde el ser o desde mis gustos o desde mis valores. No es tanto eso, sino es, has hecho la compra, has encargado no sé qué, me has comprado no sé cuánto en Amazon, vamos a ver esta serie. Y eso son temas de logística. Eso que está muy bien que lo tengamos, pero yo aquí apuntaría a que realmente una comunicación de pareja va más allá de la pura logística, como si fuera esto una empresa, ¿no? Pues hay una parte sí, sí, empresarial de logística pura y dura, que es normal, y si se tienen hijos, pues quién lleva a los niños, quién le compra el material escolar ahora que estamos a principio de curso, que, lo que sea, ¿no? Pero hay otra parte de comunicación real, de cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, mis valores, fluctúan a lo largo de la vida. No es que de exacto. repente yo sea una persona súper solidaria y ahora sea una crápula y no quiera solidaridad por ningún lado. No es eso, simplemente que el lugar a lo mejor ha variado. Si antes igual estaba en el número 2, pues ahora a lo mejor ha pasado al número 6. Y Sí, eso la sí, pareja lo tiene que entender y solamente se va a ver a través de la comunicación. Por eso quería resaltar este tema que tú traías sobre la mesa y que tiene que ver con esta parte de convivencia, porque a veces se pone el foco mucho en, pues como tú decías, ¿no? En estas diferencias y tal, y no me entiendo, y no me entiendo, y no me entiendo, es que a lo mejor no te has sentado a hablar realmente, te has sentado simplemente a tratar temas puros de sí. logística y ahí va a haber desencuentro porque a lo mejor el otro no tiene tiempo o porque al otro no le da tanta importancia, a, yo qué sé, pues a planchar o a la limpieza o... eh, no sé Eso si me es. explico. Es que querría que Sí, sí, mejor eso lo abordaras un poco más porque justamente cuando comenzabas bueno, pues la charla, ¿no? Que decías, es que el último trimestre del año, estadísticamente, hay más divorcios que el resto del año, es decir, después de las vacaciones. Que esto no quiere decir que no haya más separaciones, que igual hay, como tú decías, ¿no? Que igual hay muchas más separaciones, pero como esto no está registrado, porque el divorcio sí que hay una sentencia, pues entonces eso es. no se puede medir. Y está también demostrado, o al menos eso es lo que observamos nosotros en consulta, o yo por lo menos, y es que justamente cuando se dan esos espacios donde la logística está más o menos cubierta, porque a lo mejor estamos en un hotel, porque está como fácil, o estamos con la familia y es más fácil que uno se encargue de una cosa y otro de otra, no solamente distribuir todo entre dos personas, es más sencillo abordar estos temas de comunicación de quién soy, qué es lo que a mí ahora me interesa, cuáles son Claro. mis prioridades y tal, y haya como, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, eres una persona nueva, yo no te conozco. Y llevas Eso con es. ella un montón de tiempo. Sí, es que hay una diferencia entre informar y comunicar. Tú puedes informar a tu pareja de que has comprado, de que has hecho la compra o que necesita comprar, pero a lo mejor no le estás comunicando cómo te sientes. Fijaos, para mí una relación es como cuando estudiábamos en el colegio las rectas secantes. Son dos rectas que se cruzan en un punto y que si no se trabaja, según va pasando el tiempo, las dos rectas se van espaciando mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano se desarrolla, es un ser vivo, dinámico, flexible, que se va adaptando a las circunstancias y también tiene un desarrollo multidimensional, no solo en aspectos cognitivos, sino sociales, afectivos, conductuales, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros en ese proceso de convivencia no nos comunicamos qué necesitamos, qué nos preocupa, qué nos es difícil en nuestro día a día, cómo cambian nuestras expectativas, los significados.
porque los significados van cambiando a lo largo de nuestra vida. Esto es lo que llamamos los esquemas sobre nuestro mundo. Los esquemas sobre nuestro mundo es lo que asienta nuestra forma de ver el mundo que hay ahí fuera. Y si miramos hacia detrás, nuestro mundo no es el mismo cuando teníamos 18 años que cuando tenemos 40, 50, 60, etcétera. Va cambiando. ¿Es nuestra pareja consciente de cómo se va transformando nuestros esquemas mentales, nuestros miedos? Entonces, ¿qué ocurre? Que como pasamos tanto tiempo fuera y venimos cansados y no tenemos ganas de ponernos a hablar, o vienes con tu rollo pensando en lo tuyo, en tu libro, y no piensas cómo viene el otro, pues a lo mejor se te ha pasado desapercibido que la otra persona está triste, que está más taciturna, o que duerme peor, se ha levantado a medianoche. ¿Qué le pasa? ¿Qué le preocupa? Entonces son brechas que se van abriendo en la pareja. El otro día vi una obra, El Club, que es súper recomendable, de Santiago Pajares, que decía: el hablar puede arreglar o no arreglar las cosas, pero el no hablar no las arregla nunca. Y cuando hablamos de hablar es lo que dices tú, Concha, es comunicarse. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el fracaso en las parejas, porque además una separación es vivida como un fracaso, es bastante más frecuente de lo que nos pensamos, porque luego hay otro asunto. Una cosa es la estadística sobre los divorcios, pero ¿cuántas parejas, y más con lo de la pandemia, viven juntos cuando ya se ha roto la pareja? Viven por aspectos económicos. Pero el caso es que la persona, cuando está viviendo la pérdida, la ruptura de la pareja, lo vive como una frustración, porque había unas expectativas, una misión sobre tu vida, y resulta que no se ha cumplido absolutamente nada. Y entonces la persona empieza a desarrollar unos discursos catastróficos, con sesgos de el mundo es una porra, ya no merece la pena amar, no me quiere como yo le quería, etcétera, etcétera. Son unos discursos pues muy agónicos, muy rumiativos, ¿eh? Y la persona vive efectivamente como frustración, incluso en las separaciones. Por eso se habla del abandonado y el que abandona, en lugar de pensar que los dos son dolientes porque están viviendo una pérdida en la relación. Por eso a mí me apetecía mucho hablar sobre el doliente, no el abandonado y el que abandona. Fijaos, la separación de pareja se llama muerte simbólica. Tú pierdes a alguien por muerte, y psicológica y físicamente hay una pérdida, hay una muerte. Pero ¿qué pasa cuando sabes que físicamente está, pero que psicológicamente no? Es un proceso, tela marinera, es un proceso bastante complejo. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando perdemos a nuestra pareja? Que hacemos un duelo. El duelo es un camino muy parecido al de muerte, pero con sus propias características, y tiene que ver con esto que acabo de decir, que hay una pérdida psicológica, pero física está por ahí. Y esto hace que en los momentos iniciales de la pérdida la persona esté buscando en las redes sociales qué hace, qué sube, con quién está, si va o viene, que esto dificulta la elaboración del duelo. Y luego también, como está viva nuestra pareja, ¿qué ocurre? Pues que en un principio lo negamos, es decir, en los primeros momentos de la pérdida podemos negar que eso ha pasado. El caso es que, bueno, pues cuando perdemos nuestra pareja hacemos nuestro caminito, algo parecido a la pérdida por muerte, hasta llegar a la más o menos aceptación. ¿Qué ocurre? Pues que, y por eso acuden a psicología, pues ocurre que hay unos pensamientos muy rumiativos, que se duerme muy mal, que el cuerpo se ve afectado, que si te duele el estómago, que si sientes un vacío en el estómago, que si te aíslas o no te aíslas. Hay un momento de la separación por pareja muy, muy interesante, que se produce sobre todo en los momentos iniciales, que el que se siente abandonado, incluso el que abandona, tiene un momento de desmelene. Hay un intento de conectar con el entorno. Y entonces las personas te dicen, fíjate, pues no estaba tan mal, mírale o mírala, está todo el día de parranda. Pero es que después viene el momento de la melancolía, que es el momento que podríamos decir de más o menos desorganización, en el cual el doliente o la doliente conecta con la pérdida.
Y bueno, pues esto es muy parecido a lo que ocurre cuando perdemos el trabajo. Fijaos que tanto en la pareja, en el amor, como en el trabajo, hay significados de los que hemos hablado ahora. ¿Qué significa para ti el trabajo? Pues no solo es el llevar dinero a casa, no solo son aspectos económicos. El trabajo tiene un elemento muy importante y es que te organiza el tiempo. Mm, ¿Por qué estamos hablando de las vacaciones? Pues porque lo basamos en nuestro espacio libre de acuerdo con el trabajo. El trabajo tiene una forma de marcar fronteras temporales, de darle una coherencia a nuestro momento vital. Y mm, además es un lugar en el que pasamos probablemente la mayor parte de nuestras horas del día. ujú. ¿Qué ocurre? Que ahí estableces relaciones personales que bueno, te favorecen el sentido de pertenencia. Todos necesitamos pertenecer a algún lugar, a algún entorno social, sea más Mm. grande o más pequeño nuestra red social, necesitamos pertenecer a algo. Y eso favorece que construyamos X tipo de identidad. Es decir, el trabajo no solo es un proveedor de recursos, sino que va estableciendo o construyendo nuestro rol, nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, nuestro concepto de valía, nuestro sentido de pertenencia, etcétera. Entonces, cuando lo perdemos, se produce una hecatombe, un caos. Dices, ¿y ahora qué hago yo? Y en un principio, como todo duelo, puede haber un momento de shock, de embotamiento que dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y ahora qué hago? Y te quedas como que ni fu ni fa, pues bueno, pues mañana no tengo que madrugar, pero a continuación empiezas a bajar sobre la pérdida. Y ahí es cuando te das cuenta que el trabajo organizaba tu vida, organizaba el tiempo, organizaba las actividades, las vacaciones, te daba un significado a tu vida, hablabas con esta persona o con la otra, te desarrollabas no solo individualmente, sino colectivamente. Y haces Como ese lo camino. que llamamos muchas veces es como lo que estructura, ¿no? Por eso en algunas ocasiones cuando Exactamente. hay duelos por pérdida, por lo menos los profesionales, si la persona está trabajando, está en activo, decimos, uff, menos mal que tiene esa red, ese círculo, esa motivación, aunque la persona no tenga ganas de ir a trabajar y todo, pero se obliga porque al final tiene esa rutina está establecida y tiene que cumplir, ¿no? Con Eso esa es. obligación, con ese deber o esa vocación. Así que eso sí que va, como tú decías, ¿no? Como que organiza, yo lo llamo como que estructura tu día y eso te ayuda también a que cuando tú tienes otra pérdida dentro de toda tu vida, eso te pueda facilitar o favorecer el que tú puedas seguir adelante o encontrar recursos. Ahora bien, cuando si ya estamos hablando de una pérdida afectiva en el sentido de una separación, si además tuviéramos que añadir una pérdida en la parte del trabajo o no añadirlas, que fuera independiente, pues sí que es verdad que sería muy duro para la persona, porque al final como las patas principales de tu vida no están. Eso es. Fíjate, es muy interesante lo que dices, Concha, porque hay algo que estoy descubriendo a raíz de la pandemia. Hace unos años, cuando llamabas a alguien en duelo, el trabajo representaba como una carga. La persona solía o tendía a darse de baja unos meses hasta poder conseguir las fuerzas para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque contactaba con las personas, con los compañeros, y le decían, ¿cómo estás? ¿Qué? Y eso representaba para el doliente, bueno, una muralla. Pero ¿qué descubro con la aparición de la COVID? Que cuando les preguntas a los dolientes, ¿qué te ayuda? El trabajo. Podría decirte que un 90% de las personas me contestan esto. El trabajo me ha ayudado. Y las Cierto. personas que están trabajando desde casa no les ayuda tanto porque necesitan romper, os he dicho antes, que el duelo es un proceso social y eso les obliga a salir de la soledad. Mm, ujú, ujú. Así que, bueno, como bien, sí, Concha, ¿tienes No, alguna? no, continúa, por favor, porque yo iba a pasar al tema de los hijos, pero yo creo que querías concluir con esto. Entonces, si quieres concluir.
Sí, simplemente deciros, has dicho que el trabajo es como una estructura, es como un muro de carga, efectivamente. Sí. Hay elementos de riesgo que pueden dificultar la elaboración de duelo por pérdida de pareja o de trabajo, y es que nuestra identidad esté basada exclusivamente en ese componente de nuestro espacio vital. Es decir, nosotros somos pareja, pero también tenemos otros escenarios, otros contextos en el cual nos desarrollamos. Lo mismo pasa con el trabajo. Si para ti tu trabajo es tu vida y pierdes el trabajo, pues te quedas vacío. Luego hay personas que son poco autónomas, bueno, que son dependientes emocionales y bueno, pues si pierden la pareja es como que se quedan desnudos, no pierden su identidad, ¿eh? Bueno, hay elementos de riesgo que bueno, te ayudan a pensar o ayudan a predecir cómo va a ir ese duelo. Mm. Hay un tema que, bueno, independientemente de la pérdida del trabajo, porque a lo mejor ahora, bueno, pues hay bastante paro o hay bastante reestructuración, porque hay profesiones como que tienden a desaparecer y hay nuevas que se están generando o creando, pero que a lo mejor personas ya pues un poco más mayores, pues a lo mejor les dificulta, ¿no?, el acceder a sus puestos de trabajo si no tienen esa previa formación, ¿no? Y son las personas que a lo mejor también que se jubilan y que han estado, yo me encuentro muchas veces también en despacho, en consulta, de personas que estaban como muy identificadas con su tarjeta de visita. Entonces, yo que sé, ponían pues gestor de compras o yo que sé, lo que fuera, o profesional de lo que sea, aunque yo que sé, dueño de una finca o lo que fuera. Y en ese momento, cuando ya la persona no tiene esa actividad profesional, es como, Dios mío, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y es un duelo lo que tienen que hacer, porque tú no eres tu puesto de trabajo, tú no eres tu trabajo, tú eres mucho más que tu puesto de trabajo o tu trabajo. Y esa parte era la que no estaban viendo cuando estaban profesionalmente desarrollándose. Con lo cual es verdad que yo en este sentido también a las personas que vienen al despacho intento que vean todos los ámbitos de su vida, ¿no? Pues su trabajo, sus relaciones de pareja si la tienen, y sus relaciones de amistad, su red de familia elegida, que son los amigos, para que eso se fortalezca y para que no pongan, como un refrán español, todos los huevos en la misma cesta, sino que esté un poco diversificado, que seamos conscientes de que es verdad que no podemos pasar 8 o 10 horas en el trabajo, pero que no es lo único de nuestra vida y que no somos el título tampoco. Y ya no estoy hablando de Eso es. personas jubiladas o personas que van a perder el trabajo, a lo mejor personas que llevan en el mercado laboral 4 o 5 años, pero que son pues, economistas, ingenieros, abogados, no sé qué, y es como, es que soy eso, no, no eres eso. Tienes esa carrera universitaria, pero no eres eso, eres mucho más, ¿no? Y poner ahí un poco el foco. No sé si quieres añadir algo más sobre este tema o pasamos al tema de los hijos, ¿no? De la diferencia que Sí. hay a lo mejor en una separación o cuando hay realmente una pérdida de hijo vital, es decir, una muerte Bueno, de solamente resaltar que el duelo es un proceso transformador y en ese proceso transformador hay que reconstruir los significados. ¿Qué significaba para ti el trabajo? ¿Qué significa para ti? Mira, cuando he trabajado o cuando trabajo los duelos, cuando he trabajado pérdidas de trabajo, hay una pregunta que dificulta mucho. Según bueno, sobre lo que has hablado, sobre la identidad, cuando les preguntas, ¿y quién eres ahora? ¿Quién eres ahora? Les dificulta mucho el que yo lo comparo con una mora. Imagínate una mora, tú le quitas un granito y ese granito, bueno, pues no repercute en la mora entera. Pero la identidad es un poco así, si para ti el trabajo es solo un granito en esa mora y te quitan ese granito, la mora desaparece. Entonces es muy interesante ver cómo reconstruyen ese significado bueno, pues si esa morita está llena de granitos, es más fácil la reconstrucción de la identidad, pero si solo hay un granito, pues el trabajo es más arduo. Mm. Mm. Y yo quería abordar en último término, aunque ya sea un poquito tarde, pero a mí sí que me parece importante abordar el tema de los hijos, ¿no? Porque al final es verdad que bien sea por separación, divorcio
o bien sea porque realmente ha habido un fallecimiento, ¿no? Hay una transformación de la relación con ese ser querido, o hay una transformación del vínculo. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto, Yolanda? Yo creo que lo fundamental para los niños que tienen una pérdida de padres, ya sea por separación, bueno, a los padres no se les pierde nunca, se Ujú. separen o no, es evitar o minimizar las pérdidas secundarias. Cuando se minimizan las pérdidas secundarias, le estás transmitiendo a los chavales que hay seguridad, ¿Qué que hay, significa minimizar las pérdidas secundarias? por ejemplo, imagínate que los padres se separan. Ujú, Antiguamente, bueno, pues el niño se trasladaba o se quedaba en el hogar de la madre ujú, y en ocasiones los chavales tenían que trasladarse a otro barrio. ujú, ¿Qué se hace en muchas ocasiones ahora? Los chavales se quedan en el hogar familiar y son los padres los que se mueven. De esta ujú. manera se garantiza que tengan el mínimo de pérdidas secundarias, que sigan yendo al mismo colegio, que tengan en la misma vecindad, los mismos amiguetes, todo eso. Los chavales son todas esas pérdidas asociadas a la pérdida principal. Entonces, si tú minimizas ese número de pérdidas secundarias, bueno, pues el impacto de la pérdida es mucho menor. Y bueno, pues sobre todo lo que hemos hablado antes, favorecer la comunicación y dejarles muy claro a los hijos que vas a estar ahí, que estás disponible, que les sigues queriendo, que los padres se separan o que el padre o la madre ha muerto, pero que tú vas a seguir queriéndole y vas a seguir ahí. Claro, que el rol de padre sigue intacto, que lo único que cambia es el rol de pareja, pero que el rol de padre o madre Exacto, no se modifica. exacto, Y eso exacto. también hay que mostrarlo y demostrarlo, porque en el momento de una separación o un divorcio, donde sí que hay una distancia física de los padres, es decir, ya no viven bajo el mismo techo y todo eso, los niños pueden percibir que realmente ha habido un abandono. Entonces hay que tener una presencia de otra manera. Eso es. Esa presencia de otra manera puede ser una llamada de teléfono o mandarle un mensajito a través del móvil del otro padre que en esa semana le toca, o una carta o un dibujo, porque a veces los niños son muy pequeños, o simplemente pues preparar su comida favorita y llevársela, o que son detalles que el niño pueda percibir que realmente el padre sigue estando ahí para ellos, porque no todos los niños, o sea, si a lo mejor estamos hablando ya de adolescentes o ya un poco más mayorcitos, pues lo pueden racionalizar mejor, pero niños muy pequeños, de 2 3 años, yo creo que es muy importante que a su manera ellos puedan interpretar que el padre, a pesar de que está haciendo el duelo de la separación, sigue teniendo el rol de padre. En muchas ocasiones Eso yo me es. encuentro que el padre es como, o la madre, vamos, que se ha retraído, que no es capaz de como de enfrentar o afrontar la nueva situación, están replegados sobre ellos, en ellos mismos y son incapaces de mantener conversaciones o incluso juegos que antes era muy fácil Eso es. de realizar con ellos. Entonces ellos sienten como doblemente la pérdida, o sea, de por un lado ya no viven bajo Eso. el mismo techo y ahora ya no se comportan como padres. Esto ha Eso es. modificado y ellos lo viven realmente como una doble pérdida, lo cual yo aquí, bueno, yo ahora, vamos, te dejo ya el espacio para ti, para que tú respondas, pero yo aquí soy muy cuidadosa para que los niños sigan viviendo, percibiendo que ellos siguen siendo padres y que independientemente de que hayan roto la relación afectiva con la pareja, pero que ese rol lo tienen que estar cuidando el de parentesco, el de padres, el de Eso es. progenitores, de alguna manera a la altura, traduciéndolo con la edad que tiene el niño en ese momento. Eso es de lo que hemos hablado antes. Si no es una pérdida por muerte, hay una pérdida, puede haber una pérdida psicológica o afectiva y eso es lo que hay que cuidar. Es decir, el papá a lo mejor o la mamá no va a estar presencialmente, pero afectiva y psicológicamente va a estar ahí. Y es muy importante enfatizar este aspecto porque es una gran pérdida secundaria. Los niños viven la pérdida y si encima hay conflicto entre los padres, dependiendo de la edad que tengan los niños, como son tan egocéntricos en un principio hasta una determinada edad, pueden pensar que ellos son los culpables de la separación o de esos conflictos o de esa comunicación de teléfonos cacharrados en el cual no se sabe
qué está pasando. Es importante, fíjate, Concha, cuando va a fallecer algún papá en la unidad, sí que con la mamá o con, bueno, pues con el otro papá, lo que intentamos comunicar y trabajar es esto: informar, comunicar, estar disponible, integrar, dar seguridad, evitar, minimizar las pérdidas secundarias. Son como patitas de una mesa que hay que cuidar con mucho esmero y que hay que mimarlo, porque además las pérdidas, sean del tipo que sean, afecta a la autoestima y al sentido de eficacia. Entonces, bueno, pues hay que cuidarlo mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que me ha encantado, como siempre. Tienes muchísima facilidad para comunicar y para ser clara. Yo creo que todas las personas que nos hayan visto esta tarde, que han estado entrando y saliendo a lo largo de estos casi ya 40 minutos, y a todos aquellos que nos vayan a ver en diferido, si tienen pues alguna pregunta, alguna sugerencia, bienvenida serán. Yo siempre me comprometo a trasladar todas los privados que me formuléis, se los transmitiré a Yolanda. Yolanda también tiene su Instagram donde podéis contactarla directamente, y quedamos a vuestra disposición todos. De verdad, agradecidísima, Yolanda, por todo lo que nos has contado, la manera también en la que nos lo has transmitido. Y bueno, pues deseando tenerte dentro a lo mejor de unos meses con algún otro tema, que sé que estás trabajando mucho en tu tesis y que no quiero avanzar nada. No, no avances, mejor no. Muchas Pero gracias. que luego a lo mejor más adelante pues nos las puedes incluso contar. Gracias a todos también los que nos han escuchado, y bueno, pues ya sabéis que Marca la Diferencia con Psicología los miércoles aquí a las 8 de la tarde, con invitados excepcionales, donde damos voz a la psicología desde múltiples puntos de vista, siempre aportando valor y con el objetivo de acercar la psicología, ayudar, sin estigmatizar, sino desde la convivencia pacífica con la salud mental. Muchas gracias. Hasta siempre, Concha. Besitos. Cuidaros mucho todos. Adiós. Adiós.